El texto es largo y tiene que ver con poesía. Y entre muchas cosas que yo estudié cuando era joven y universitario, lo que menos me gustaba era poesía. Simplemente no me salía. Y nunca entendía lo que estaban tratando de comunicar los poetas. Y cuando el profesor o la profesora me daba la explicación, yo decía, pues ¿por qué no lo dijo así? Si eso es lo que significa. Y entonces poesía nunca me ha encantado mucho. Hoy tenemos una poesía por delante de nosotros. Y vamos a ver si suspendo o no. Pero antes de eso, este comentario. Hace como 45 años tal vez, cuando estaba en la universidad, me metí en una clase que tenía que ver con la programación para los ordenadores. Yo no sabía nada antes de entrar en la clase. En realidad no sabía mucho más después de terminar la clase. Pero una cosa sí me acuerdo de esa clase, de cómo los ordenadores trabajan. Y en ese tiempo creo el proceso era similar, pero no he vuelto a estudiar el tema. Pero según entiendo, hay un procedimiento, hay un proceso continuo dentro del ordenador, dentro de esa máquina, que responde a dos conceptos. La primera es, en inglés es más fácil decirlo, if, then. Si esto se da, entonces esto se va a dar. Es un proceso de la lógica. Y ustedes que conocen algo de los ordenadores, después lo estoy mirando, ustedes que son buenos en eso, después me van corrigiendo. Pero es algo más o menos simple, pero obviamente muy complicado. Si esta acción se da, entonces el ordenador va a llevar la información y va a salir por aquí el resultado. Esto se da esto. Y yo veo en este poema que vamos a considerar hoy una indicación de cómo Dios está usando esa misma lógica con el pueblo de Dios. Ya hemos tenido predicaciones previas en este libro de Deuteronomio y más que todos los últimos que hemos tenido. ¿Tú quieres vida? Entonces escoge por aquí. ¿Tú quieres muerte? Si eso es lo que quieres, coge esa ruta. Y todavía nos acordamos de cómo Jorge nos ilustró eso con la tarta y el envase que tenía supuestamente algo muy ácido, que no lo era, pero se veía como algo que no era muy conveniente tomarlo. Entonces, ¿quieres vida? Vale, coge por aquí. ¿Quieres muerte? Coge por aquí. Y una y otra vez Moisés ha traído ese argumento delante del pueblo. Ahora él lo cambia un poco y en este salmo vamos a ver, en este poema vamos a ver que él dice, yo sé por dónde ustedes van a tirar en el futuro. Ya yo sé que van a coger un camino errado. Y dado que van a coger ese camino, ya tienen que saber cuál es el resultado. Y cuando ese resultado te dé, cuando Dios manda calamidades sobre ustedes, no le va a echar la culpa a Dios. Porque ya ustedes entienden, si van por aquí, el resultado va a ser tal. ¿Okay? La lógica de Dios. No nos debe sorprender si nosotros, el ser humano, somos hechos a imagen de Dios y hemos podido captar esa lógica de esto va a dar eso. Dios ya lo tiene totalmente resuelto. Entonces, eso es lo que yo veo en este poema que vamos a estar mirando hoy. Entonces, vamos directo al poema. Primero, bueno, antes de entrar en el poema, es cuando Dios da la instrucción a Moisés. Deuteronomio, esto sí viene del capítulo 31, pero después vamos a estar en capítulo 32. Y estamos leyendo versículo 19. Entonces, Moisés en este momento está con Josué
La semana pasada estábamos viendo cómo Moisés entendió que su tiempo dirigiendo el pueblo de Dios y su tiempo en esta vida ya pronto se iba a acabar. Y Dios ya había indicado que Josué iba a ser el próximo líder. Y Moisés, delante de toda la congregación, está como comisionando a Josué. Y vimos que lo bueno de eso es, las cosas no iban a cambiar porque Dios no iba a cambiar. Las promesas de Dios no iban a cambiar. El plan de Dios para su pueblo no iba a cambiar. Los retos que iban a estar delante del pueblo no iban a cambiar. Pero Dios iba a obrar en la vida de ellos como una nación por medio de un nuevo líder, Josué. Y en este momento, en capítulo 31, vemos que Dios había dicho a Moisés, vaya con Josué y preséntense ahí delante del tabernáculo. Y cuando están ahí, es que Dios da este instructivo a Moisés y a Josué. Escriban, versículo 19 de capítulo 31. Escriban pues este cántico y enséñeselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Ahora, una opción para nosotros esta mañana, siendo que es una canción, era de dividirnos en grupos y a ver qué grupo puede sacar la mejor melodía para estas letras que vamos a tener por delante. Pero decidí no optar por eso. Entonces vamos a seguir leyendo y conversando. Entonces, escriben, enséñalo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán, se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando les sobrevenga muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aun antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Entonces Moisés escribió este cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Y saltando al versículo 30, y este fue el cántico que recitó Moisés de principio a fin, en presencia de toda la asamblea de Dios. No hay una indicación de que lo cantaron, pero sí es un poema y entendemos que los judíos, muchos de los salmos que aparecen, que los tenemos en la sección de los salmos, ellos cantaban, ponían música a esas letras. Y eso no nos debe sorprender. Nosotros, el ser humano, todavía nos encanta cantar. El ser humano cualquier, que sea como estamos cantando aquí, como una congregación, que sea las canciones que escuchamos en la radio y lo acompañamos, el pueblo, la gente, el mundo, el ser humano, es impactado, es movido, es llevado por las canciones. Y entendemos que todos lo saben, no tengo que decirlo, cómo eso se mueve en la sociedad. Entonces Dios aquí ordena a Moisés a escribir, enseñarlo, y dice que va a servir como testimonio contra ellos. Dios ya sabía que ellos se iban a apartar, que iban a caer otra vez en la idolatría, y de que esta canción iba a servir de testimonio contra ellos. Ahora, eso me complicó un poco la vida, porque me pregunté esta semana estudiando este texto, ¿por qué es que Dios va a dar un instructivo sabiendo ya cómo el pueblo va a tratarse y la rebeldía que van a formar, la desobediencia que van a demostrar, la idolatría en la cual van a caer? ¿Por qué Dios dice eso de antemano y le dice a Moisés, escribe un canto relacionado con eso y enséñalo a ellos? Y eso va a ser un testimonio contra ellos. Yo digo, no entiendo. Y no sé si ustedes lo entienden, el por qué. Llegué a esta conclusión y después me lo pueden comentar si lo ven interesante.
Veo con esto que Dios está diciendo que Él ha sido fiel con ellos. Él ha sido fiel con ellos en proveer por ellos, en guiarlos y cuidarlos, sacarlos de Egipto. Y un poco más adelante vamos a leer otra vez sobre eso. Pero Él también ha sido fiel con ellos en advertirlos, en llamarlos la atención a las bendiciones que vienen por medio de obedecer, pero a la maldición, el castigo, la disciplina que viene por medio de desobedecer. Entonces Dios ha sido fiel en darles preaviso de lo que va a pasar. Los que tienen hijos tal vez han tenido esa experiencia de tener que advertir a tu hijo de un asunto. Tal vez es algo que usted quiere que lo obedece y ya lo está diciendo. Si no cumples, pues tú ya sabes, no vas a salir de la casa por 3 años. O tú lo adviertes, tú salte de ahí y te va a ir muy mal. Te vas a fracturar la pierna. Entonces, tenemos algo de conocimiento de eso, de ser fiel en advertir de antemano. Pero Dios también es fiel, ha sido fiel, no solamente con ellos, pero contra ellos, en disciplinarlos según Él ya lo había dicho. Esa es la parte que nos cuesta a nosotros, el ser humano, a veces. Damos advertencias a nuestros niños, nuestros hijos, sabiendo que lo que estamos diciendo a ellos es para su bien. Y le damos esa advertencia queriendo que cumplan. Y que si no cumplen, le va a venir tal y tal cosa. Pero nuestro dilema es que con frecuencia cuando los hijos ya no cumplen, nosotros tampoco cumplamos. Pero Dios no es así. Dios es fiel no solamente en advertir, pero Dios es fiel en cumplir después con lo que Él ya ha dicho. Y por eso Él dice que este cántico va a ser un testimonio. Cuando ustedes lo canten se van a recordar. Es cierto. Y esas calamidades, estas dificultades que tenemos, ese sentido de que Dios se ha apartado de nosotros, vamos a pensar, wow, ¿será que esto viene porque nosotros no hicimos caso a Dios? Y Dios en este momento va a poder demostrar su fidelidad a ellos. Dios justamente rechaza a los que injustamente lo rechazan a Él. Eso está en su guía, yo creo. Pero voy a volver a decirlo. Dios justamente rechaza a los que injustamente lo rechazan a Él. Y este cántico que se ha titulado el cántico de Moisés no es la única. Antes, cuando ellos habían cruzado el Mar Rojo después de salir de la esclavitud ante el faraón, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, todos a salvo, 2 millones de personas, Moisés también escribió un cántico. Y ese también ya lo tenían en su repertorio. Eso. Y en el Salmo 90 tenemos otro canto de Moisés. Entonces actualmente hay 3. Esto es uno de los cantos de Moisés. Y para ellos resulta ser casi como un himno nacional. Sabemos cómo himnos nacionales nos afectan en nuestro ser interior. No todos los países por igual lo tienen. Según entiendo, España tiene uno, pero no tiene letras, ¿es correcto? Pero muchos de los países que tienen un himno nacional tienen música y letras. Y desde pequeño los niños van aprendiendo, lo tienen bien grabado. Y en momentos oportunos, cuando ese himno nacional se suena, se toca, se canta, hasta mueve las emociones de uno. Sabemos que los que les gusta el fútbol,
especialmente los equipos de Inglaterra. Cuando uno está mirando uno de los partidos, en el fondo uno escucha los equipos, cada uno cantando su himno, su himno. Y eso trae emoción, no solamente a ellos, pero a los jugadores que están ahí abajo en la pista jugando. Entonces, un himno nacional tal cual activa la memoria, activa las emociones. Y Dios está diciendo que para este pueblo, su pueblo escogido, iba a activar su memoria sobre la grandeza y la fidelidad de Dios. Que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en su cuidado. Dios ha sido fiel en su castigo. Y Dios ha sido fiel en su compasión. Y eso es lo que queremos tratar de ver de este cántico de Moisés hoy. Dios se mantiene fiel en su cuidado, en su castigo y en su compasión hacia nosotros. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, si quieren buscarlo pueden, capítulo 15. Este cántico aparece otra vez. 3 lugares en el Antiguo Testamento hay referencia al cántico de Moisés, 3 diferentes cánticos. Y en Apocalipsis otra vez hay una referencia a este cántico. Y quiero leerlo. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés. Siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Reconocer y cantar acerca de la grandeza de Dios tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas. Y Dios entendía eso. Y Él entendía sobre todas las cosas, sobre todas las promesas, sobre todas las advertencias. Era sumamente importante que su pueblo, igual que nosotros, sigamos entendiendo la grandeza de Dios. Los cantos que estamos cantando esta mañana nos elevan, nos motivan, nos dan impulso para continuar, para seguir, para obedecer a Dios, para ser fiel a Él, para ser fiel el uno con el otro. Porque estamos viendo un Dios exaltado. La mentira del diablo con la idolatría es de decir, este también es un buen Dios. Pero cualquier cosa que el diablo nos ofrece va a dar poco comparado con lo que Dios nos ofrece. Las ofertas del diablo, las tentaciones, nuestros propios deseos egoístas que nos jalan y nos llevan, dan algo de satisfacción, lo entendemos. Por eso el mundo, nosotros seguimos la idolatría. Pero es nada comparado con la grandeza de Dios. Y Dios desea que nosotros veamos a Él exaltado, creador, poderoso, el que controla todo, el soberano, pero también el misericordioso, para que nuestro corazón sea inclinado hacia Él. Y para que nosotros veamos que es tonto escoger muerte cuando nosotros podemos escoger la vida y la vida eterna. Es interesante que, volviendo aquí a Apocalipsis, cantaron el himno de Moisés y estaban cantando el himno del Cordero.
dos de las ocurrencias más grandes en la historia del ser humano que tienen que ver con la redención, el precio de rescate que Dios pagó por el ser humano. El himno de Moisés acordándose de que ellos eran esclavos, no tenían futuro, pero Dios los sacó, hizo un pacto con ellos para ser su Dios, para dirigirlos y guiarlos. Y la otra ocurrencia, la más grande para nosotros en nuestra historia, es la muerte de Jesucristo por nosotros, su vida entregada por nosotros. Hemos conmemorado eso otra vez esta mañana con la celebración de la Cena del Señor. La redención, la libertad que tenemos sobre la condena del pecado y el poder del pecado, y en última instancia liberación de la presencia del pecado. Y ahí estaremos cantando sobre esas dos grandes ocurrencias en el plan redentor de Dios: el himno de Moisés y el himno del Cordero. Y todo eso para ayudarnos a recordar que Dios se mantiene fiel en su cuidado, en su castigo y en su compasión. Esta canción tiene mucho movimiento, mucha energía, mucha emoción, muchas imágenes visuales. No nos va a dar tiempo verlos todos, pero tiene un componente profético, ya lo hemos visto, en lo cual anuncia que el pueblo va a caer en la idolatría, que el pueblo se va a rebelar contra Dios, la apostasía se va a presentar en sus vidas. Pero también tiene un componente didáctico para hablar de la fidelidad de Dios y el juicio de Dios que viene contra el pecado. Entonces vamos a entrar en el cántico y capítulo 32 ahora. Iba a mencionar esto de paso, ¿vale? Que es interesante que las canciones son una herramienta que Dios usa para enseñar la verdad de Dios. Y yo les animo, cuando cantamos, presta atención a las letras. No canta simplemente por tradición. Concéntrate en lo que estás cantando. Y cuando tú mismo escoges canciones para escuchar, escucha con cuidado. Escucha para saber que está dándote a ti la verdad de Dios. Somos llevados, movidos, influenciados por la música. Y debemos querer asegurarnos que esa música está centrada en Dios y en su verdad, y está presentando la verdad de Dios. Entonces las canciones son una tremenda herramienta para enseñar la verdad de Dios. Y aquí ya en el canto vamos a ver que las canciones nos enseñan sobre el mismo carácter de Dios. Capítulo 32, versículo 1 dice: escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Entendemos el impacto, la influencia de la lluvia sobre la tierra. Entendemos que la lluvia es totalmente necesario para que la tierra produce, para que la tierra se ablanda, para que la tierra se pueda trabajar y para la tierra llegue a ser fructífero. Y Dios está diciendo que su instrucción es saludable, como esa lluvia que cae, ese aguacero que cae sobre la tierra. Versículo 3 entonces: proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. 4 veces en este poema sale esa mención de que Dios es nuestra roca. Él es inmovible. Él no cambia. Nosotros somos capaces de cambiar. Nosotros decimos algo y después no cumplimos. Pero Dios
da promesas y Dios cumple sus promesas. Dios es inmovible. Y si hay un problema en tu relación con Dios, Él está diciendo al pueblo, ¿saben algo? Dios no se ha movido. Somos nosotros que nos movemos, nos alejamos de Dios. Y Él, por su bondad, su compasión, por su misericordia, nos sigue persiguiendo. Lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva entendieron la normativa de Dios, decidieron escuchar otra voz, desobedecieron. Dios los expulsó del jardín, los disciplinó. Dios no tenía que hacer nada más con ellos. Ya ustedes escogieron, quédense con lo que ustedes han escogido. Pero sabemos que Dios es un Dios celoso, para bien, para nuestro bien. Y Él viene detrás de nosotros buscándonos para que nosotros volvemos a Él, nos arrepentimos y de nuevo disfrutemos de su bendición. Entonces las canciones nos enseñan sobre el carácter de Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Yo estoy esperando ese tiempo del milenio, 1000 años, en lo cual este mundo va a ser dirigido y gobernado por perfecta justicia. El ser humano no siempre le gusta eso. Prefieren las trampas, prefieren las mentiras. Estaba hablando ayer con los hombres en el desayuno que tuvimos en la casa de la facilidad con lo cual la sociedad se presta a las mentiras, las trampas, la injusticia. Nos conformamos tan fácil con eso, pero con Dios no hay nada injusto. Todo es justo, todo es recto, todo es verdadero. No practica Él la injusticia. Él es recto y justo. Dios es fiel. Y una y otra vez en las canciones que nosotros cantamos, reconocemos quién es Dios. Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso. Entonces las canciones son no solamente una herramienta para enseñar la verdad de Dios, pero nos hablan una y otra vez sobre el carácter de Dios. Pero seguimos. Y ahora en versículo 9, estoy saltando algunos versículos. Y sigue la canción, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada. En la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que agita el nido. Y revoló. Esa palabra, sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Son palabras que yo no uso mucho. Solo el Señor lo guiaba. Ningún Dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel y aceite que hizo brotar de la roca, con natas y leche de la manada y del rebaño, y con cebados, corderos y cabritos, con toros selectos de Basán y las mejores espigas del trigo. ¿Qué tal? Dios no solamente es grande en lo que Él es, pero es grande en lo que Él hace. Lo que Él hace a nuestro favor. Aquí, cuando Dios distribuyó las tierras entre las diferentes naciones, puso un lugar particular para su pueblo escogido, Israel. Con Jacob, Israel como su herencia. Dios lo halló. Él lo vio ahí en su miseria en Egipto. Dios lo vio atravesando por el desierto. Y ahí en el desierto Dios entró en pacto con su pueblo. Le demostró el valor
de que Él fuese su Dios, que ellos no necesitaban los otros dioses porque son falsos, son inútiles. Y Él, el Creador, es el único verdadero. Él los protegió, los cuidó, los guardó. Hace mención ahí de una águila. Según yo entiendo, lo poco que entiendo de las águilas, cuando ya es tiempo que el infante, que el bebé, el águila recién nacido, cuando ya es tiempo que ese águila empiece a volar, el águila madre está ahí apoyando, ayudando, extiende sus alas para que ese águila pequeña pueda apoyarse con las alas de su madre. Y poco a poco la madre lo va soltando para que ese águila ya puede coger y volar por su propia cuenta. Y eso es lo que Dios había hecho con Israel. Lo alimentó, lo nutrió. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel para con ellos. Y por medio de esta canción y las canciones que cantamos, vemos no solamente lo grande que es Dios en cuanto a su carácter, pero que Dios también ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas por nosotros. Seguimos con la canción. Empezamos a leer ahora en versículo 15. Actualmente voy a empezar con versículo 5. Y es triste. Mira lo que dice versículo 5. Actuaron contra él de manera corrupta. Para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Y así tú le das de vuelta. Totalmente triste. Y Dios sabía que algunos de ellos, muchos de ellos, iban a ser infiel. Y esta misma canción va a ser un testimonio contra ellos de que Él ha sido fiel en cada momento, en las advertencias, en la provisión, en demostrar su poder, en elevarlo sobre todas las naciones. Las naciones a su alrededor hablaron con miedo sobre este pueblo dirigido por este Dios. Y parece que eso no era suficiente. Iban a apartarse de Dios. ¿Y sabe la historia triste? Es que eso todavía ocurre. Yo quisiera decir, yo quisiera creer que en 15 años, si Dios todavía nos tiene aquí en este planeta, que en 15 años, cada uno de nosotros todavía vamos a estar andando en obediencia a Dios. Eso es mi deseo para mi vida, para tu vida. Pero lo cierto es, y lo triste es, que algunos, a lo mejor que están aquí hoy escuchando la palabra de Dios, se van a apartar y van a buscar otro camino. Y Dios dice, así tú pagas al Señor todo lo que Él ha hecho por ti. Versículo 15, Jesurún engordó y pateó. Jesurún es una palabra que significa justo o recto. Para los judíos en aquel entonces, el nombre que le daba uno era sumamente importante. El nombre hablaba de lo que debían ser. El nombre hablaba de lo que esa persona debía llegar a cumplir. Debía demostrar, actuar, vivir según su nombre. Y ellos tienen el nombre de justo, de recto. Eso es el nombre que Dios los dio. Y la esperanza de Dios era que ellos iban a vivir de acuerdo con su nombre.
Pero más bien ya cuando tenían todo, se engordaron, patearon, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca su Salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios. La idolatría es la alternativa que el diablo nos ofrece. Nosotros vamos a adorar algo. Somos criaturas que adoramos. Y vamos a adorar o a Dios, el creador, o vamos a adorar a lo creado. Todos somos adoradores. Es cuestión de qué adoramos. El Dios creador a otra cosa, a otra persona. Y estos supuestos dioses, estos dioses falsos, estos ídolos delante de los cuales ellos se estaban inclinando, eran demonios. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios. Dioses que no habían conocido. Dioses recién aparecidos. Dioses no honrados por sus padres. Desertaste de la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te dio vida. Y al ver esto, el Señor los rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Dios está cumpliendo con su palabra. Él está siendo fiel a lo que Él ha prometido. Les voy a dar la espalda, versículo 20, y a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sienten envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos, y gastaré mis flechas en su contra. Enviaré a que los consuman el hambre, la pestilencia, nauseabunda y la plaga mortal. Entonces Dios está diciendo, señores, cuando todo esto te viene, ustedes se van a recordar de este canto, porque ya de niño lo aprendieron. Y van a saber, van a entender, van a reconocer que Dios es fiel. Dios es fiel en su cuidado. Dios es fiel en su castigo. Y Dios es fiel para con nosotros, aún con su compasión. Entonces, por medio de la canción, nosotros entendemos algo sobre la disciplina de Dios, de cómo Dios corrige a su pueblo. La canción sigue, versículo 36 ahora. Pero el Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no haya ni esclavos ni libres. Y les dirá, ¿dónde están ahora sus dioses, la roca en la cual se refugiaron? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus libaciones? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Ven ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo.
Muchas referencias aún a la venida de Jesús para morir en la cruz por nosotros y dar expiación por nuestro propio pecado. Pero lo que a mí me resalta aquí es que Dios no solamente cumple su palabra de bendecir, de disciplinar, pero también de restaurar. Aquí en este canto vemos que Dios es fiel en su cuidado, su castigo, su compasión hacia nosotros. Y por medio de esta canción podemos ver la compasión de Dios a nosotros para restaurarnos. Llegamos al final de la canción. Acompañado de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellos vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Él ya sabe que algunos van a apartarse y por lo tanto van a caer en calamidades, van a ser disciplinados por Dios. Pero Dios aquí está diciendo: pueblo, no tiene que ser así. Arrepiéntense mientras que pueden. En este tiempo de Navidad, algunos suelen mirar la película llamado Cuento de Navidad con esa personalidad Ebenezer Scrooge, protagonista. Al principio de esa novela es un hombre de corazón duro, un prestamista, egoísta. Tiene un disgusto grande hacia la Navidad, hacia los niños, hacia cualquier cosa que produce felicidad. Y él en su miseria, mientras que los otros están celebrando, de pronto una noche tiene un sueño, una visión, no sé cómo llamarlo. ¿Han visto la película algunos? ¿Sí? Y él es mostrado lo que viene en el futuro por la mala conducta y las malas actitudes que él tiene. Y se despierte y sale corriendo para ver si es Navidad todavía. Y se da cuenta que Navidad todavía está presente. Se arrepiente. Y la visión que él tuvo del futuro le hace a él cambiar completamente su vida. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Es cierto que muchos van a abandonar el camino, pero no tienen que abandonarlo. No tiene que ser así. Se pueden arrepentir, pueden volverse a Dios, pueden vivir para Dios, pueden servir solo a Dios, pueden confiar en Dios, obedecer a Dios. Dios es fiel. Vean la grandeza de Él y síguenlo. Y mientras que escuchemos un canto, si quiere Pablo lo puede poner, reflexionen en eso y que la fidelidad de Dios te llama, te jale, te motiva para mantenerse fiel a Él y obedecer a Él y tener esta visión de la grandeza de Él.
encanta la tecnología. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu Y Señor, que eso sea la oración de nuestros corazones durante esta semana, y que veamos que tú cumples con lo que tú prometes, y vale todo seguirte y servirte a ti. Denos ánimo a resolver situaciones en nuestras vidas para poder cumplir contigo y seguir obedeciéndolo.
En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Como siempre decimos, la ofrenda es un acto